Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo la última actividad del módulo 4, el cual es dirigido por el doctor Alonso Larreal. Esta vez vamos a realizar un conversatorio en torno a las principales innovaciones y retos futuros en la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación. En ese orden de ideas, hablando o enfatizando en lo que son innovaciones, podemos tener en cuenta lo que es la trazabilidad y gobernanza de los datos. Estas herramientas están creadas y estos protocolos para garantizar la trazabilidad completa de los datos utilizados por los reguladores, donde ellos pueden rastrear el origen de los datos, verificar su procedencia y editar, si fuera el caso, de manera ética, lo que fortalece la confianza y la responsabilidad. En ese orden de ideas, entonces miren que podemos analizar o evidenciar que esta trazabilidad nos da más confianza en todos los aspectos que tienen que ver con la innovación de la inteligencia artificial. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Sí, cordial saludo para todos. Siguiendo con la misma línea de Ana, en innovaciones te voy a hablar de lo que son los sistemas de auditoría automatizada, que son herramientas tecnológicas que utilizan software inteligentes que permite revisar, controlar y verificar automáticamente los procesos financieros, operativos o de cumplimiento de algunas organizaciones, que tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la eficiencia, precisión y cobertura de esas auditorías, a reducir trabajo, esa parte de trabajo manual, detectar errores o fraude en tiempo real y generar información detallada de manera rápida. Voy a mencionar dos ejemplos. El primero tiene que ver con un software llamado Muisca, que utiliza la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y por medio de ese software realizan auditorías automatizadas sobre lo que son las declaraciones de renta, IVA, retención en la fuente, entre otros. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite que, digamos, los contribuyentes puedan cruzar información con terceros, como son los bancos, notaría o empleados, y generar, digamos, una alerta rápida mediante posible inconsistencia o evasión de impuestos fiscales. El segundo es un software llamado PISIS, que utiliza la Contraloría General de la Nación. ¿Qué permite este software? Va a controlar, digamos, lo que es el Sistema General de Participaciones, lo que es el SECON, el CIPEN, entre otros, para identificar alertas de posibles sobrecostos, pagos duplicados o contratos irregulares. Y también, digamos, en la parte de salud, educación y otras entidades del Estado. Entonces, doy paso a la compañera Luceli. Cordial saludo para todos. Continuando entonces con las innovaciones y retos futuros en la regulación de la IA en investigación, tenemos que se debe tener en cuenta regulaciones más flexibles y adaptativas, porque se espera que surjan marcos regulatorios que puedan ajustarse rápidamente a los avances tecnológicos, permitiendo una regulación más efectiva y oportuna, teniendo en cuenta que existen muchos avances tecnológicos, teniendo en cuenta la velocidad del avance tecnológico, que es la que se convierte en ese reto futuro. La rápida evolución de las tecnologías como la IA generativa hace difícil crear regulaciones que sean relevantes y efectivas en el corto plazo.
lógicamente, entonces, tanto todos los actores involucrados deben estar a la par con ese desarrollo tecnológico, pero a la vez tener en cuenta esa flexibilidad y adaptación y relacionada con la ética que se debe manejar precisamente para que tanto las personas, los usuarios, los diferentes actores y usuarios que estén relacionados con la IA no tengan dificultades en el manejo de la misma o afectaciones futuras con el uso de esta. Bueno, yo creo que dejaré allí, compañeros, para que podamos continuar. Bueno, en Ana, esa bien, idea, pues. compañeros, cordial saludo. Yo creo que debemos tener muy claro que la regulación de la inteligencia artificial es un campo que está en constante evolución. Esta evolución se debe a la necesidad de equilibrar la innovación con la responsabilidad. Entonces, en ese orden de idea, yo creo que una de las principales innovaciones es la transparencia algorítmica y en esta la regulación, esta se da cuando la regulación futura no se centra solamente en el resultado, sino que se toma con las decisiones. Esto es vital para la reproductividad y la validación ética de los estudios que se están utilizando. Entonces, en ese mismo orden de idea, creo que sería pertinente pues hablar del reto, o uno de los mayores retos que se pueden dar, y es la complejidad en los modelos más avanzados, los cuales dificultan su transparencia, creando un dilema entre el rendimiento del modelo y su comprensibilidad. Esto obliga a desarrollar métodos innovadores para auditar y explicar decisiones complejas. Yo creo que hasta ahí para la parte inicial de esta intervención. Entonces le damos paso nuevamente a la compañera Ana. Muchas gracias, compañero Efraín. En este orden de ideas, pues esta primera ronda la empleamos para hablar de lo que son las innovaciones. Entonces, vamos a hablar en esta segunda ronda de lo que son los retos. En ese orden de ideas tenemos un reto para mí muy importante que es el cumplimiento en la práctica, ya que a pesar de los marcos regulatorios existentes, el reto de asegurar el cumplimiento en la práctica, esto incluye la falta de especialistas capacitados para auditar sistemas de la inteligencia artificial, la dificultad para monitorear el uso de los modelos en torno a la investigación, tanto privados como públicos, y la necesidad de sanciones claras y justas para los infractores. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque precisamente como no se tiene una clara sanción en cuanto a los aspectos que tiene que ver con la inteligencia artificial y la recopilación de datos, o llamemos así lo que es la ética en él, entonces la gente, por eso las personas van pasando y no van teniendo como ese criterio de la responsabilidad que se debe tener cuando tomamos algún elemento de la IA. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante esta práctica porque de allí se implementarían las sanciones para todas aquellas personas que infrinjan desde lo ético en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Siguiendo por ahí, en los retos, vamos a mirar lo que es la privacidad y uso de datos sensibles. ¿Qué significa esto? Que son todas aquellas afectaciones que sufre la persona o el titular de una cuenta cuyo uso indebido puede generar discriminaciones. ¿Pero qué tipo de discriminación? Ahí nos hablan de lo que es un origen racial o étnico, orientaciones políticas, digamos lo que es la convicción religiosa o filosófica, pertenecer o no a un sindicato, lo que es la parte de la salud, también se toma ahí lo que es la vida sexual y datos biométricos como son huellas, reconocimiento facial, etcétera. Digamos que de ahí voy a mencionar, digamos, unos principios que rigen ese tratamiento de datos personales, sobre todo
en nuestro país, en Colombia, que debe ser algo que esté legalizado, ¿sí? Que tenga una finalidad, que haya esa libertad, digamos, una previa autorización del titular, esa veracidad, que los datos sean completamente verídicos, que exista una transparencia, ¿sí? Donde el titular debe conocer cuáles son sus derechos y quién accede a su información. La parte de seguridad, donde, digamos, se debe tener en cuenta, digamos, que si la persona no autoriza, se convierte en un fraude y que sea confiable, donde, digamos, así la persona dé el visto bueno, siempre debe tener, digamos, como esa certeza de que esa entidad le va a garantizar de que sus datos van a estar reservados. Pero ¿cuándo se puede usar estos datos sensibles? Que diría pues la otra parte, se usa cuando la persona autoriza mediante un documento escrito, ¿sí? Cuando se requiere, digamos, proteger la vida o la salud de la persona, y eso, digamos, en caso de emergencia. Cuando por fines histórico, estadístico, se requiere mantener, digamos, ese concepto en el anonimato. Entonces ahí también es importante. Y por último, cuando se requiere que una entidad pública, por razones legales, lo pueda utilizar. Esa partecita. Adelante, compañera Luceli. Gracias, compañero Elber. Bueno, continuando acá con los retos, entonces es importante tener en cuenta esa inclusión y equidad, asegurar que las regulaciones sean justas y accesibles para todos, evitando que solo unos pocos países o empresas dominen el marco regulatorio. En ese sentido, entonces, todas las personas deben tener derecho a ese conocimiento, a ese reconocimiento y sobre todo acceder a esas regulaciones para poder orientar a la ciudadanía en todos los sentidos. Las regulaciones en la EIA se diseñan principalmente en países desarrollados, dejando a países en desarrollo sin acceso a tecnologías y sin marcos regulatorios adecuados, lo que puede ampliar la brecha digital y de poder en la investigación y aplicación en la IA. Otro reto importante es la responsabilidad y ética. Definir claramente quién es el responsable de los daños o errores en sistemas de la IA, cómo garantizar que se respeten los principios éticos en toda investigación. Cuando un sistema de la IA en salud comete un error que causa un diagnóstico incorrecto, surge la duda sobre quién debe ser el responsable, el desarrollador, la institución que lo implementó o el propio sistema, y cómo garantizar que se respeten los principios éticos en decisiones automatizadas. Consideramos entonces que aunque hay mucho potencial para mejorar la regulación de la IA en investigación, también nos enfrentamos a desafíos que requerirán cooperación, innovación y enfoque ético sólido para garantizar un desarrollo responsable y beneficioso para todos. Ahí surge entonces esa cooperación que se debe tener en todos los países, donde cada uno de los países que están implicados en esto aporten precisamente a esas regulaciones. Le daría paso entonces a mi compañero Efren. Bueno, no, retomando lo que plantea la compañera Luceli, yo creo que es importante hablando de otros de los retos que ya había mencionado el primero, que uno de los retos es lograr un consenso entre los diferentes marcos legales y valores culturales, ¿cierto? Porque la falta de un lenguaje común puede ralentizar la investigación global. Eso pues como manera de conclusión con lo que la compañera acaba de plantear,
y planteo una conclusión, no sé si nos sirva como conclusión general, pero es que se debe diseñar un sistema que sea lo suficientemente flexible para no frenar la investigación, pero a la vez que sea lo suficientemente robusto para mitigar riesgos emergentes que aún no son completamente comprendidos. Esto requiere un enfoque ágil y una constante actualización de las políticas. ¿Ya? Creo que ahí nos serviría. Y bueno, es como así algo, los valores que le agregamos a este tema y a este trabajo que venimos haciendo. El tema es muy interesante y estoy segura que cada uno de nosotros tenemos muchos aportes que dar, pero para dar cumplimiento con el tiempo, que es muy importante para esta actividad que el profesor nos propone, entonces consideramos que aquí vamos a dejar, pero no antes darle las gracias a cada uno de los compañeros por su aporte y por la responsabilidad que tuvieron para este evento, y al docente que nos brindó esta oportunidad de nosotros poder ahondar en algunos aspectos que realmente desconocíamos o que no poníamos en práctica. Feliz fin de semana para todos y espero podernos encontrar en otros espacios u otros escenarios. Igualmente, compañeros. Igualmente, feliz Igualmente noche. para todos, digamos, un espacio muy bacano, chévere. Digamos, hoy finalizamos con agrado de ver de que se vieron los avances, ¿cierto? Se vieron los avances, digamos, de perder ese nerviosismo, de hacer las cosas chéveres, bacano. Bendiciones. Bueno, Igualmente, chao gracias por compañeros. compartir.